buenas tardes a todos y todas. Os doy la bienvenida a esta jornada. Me presento, soy María Antonia Oliva, presidenta del excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante. Esta jornada va a tratar sobre revisión de la alta médica y determinación de contingencia. En ella se hablará de la normativa y de su trámite. Quiero agradecer a la Fraternidad la organización de esta jornada y de otras que han preparado, porque nos facilitan entender y aplicar correctamente la legislación, sobre todo temas tan complicados como son las altas médicas, la IT y todo esto. A todos nos ha salido el aviso de que esta jornada se está grabando a efectos de la protección de datos y que todos seáis conscientes de ello. La jornada funcionará de la siguiente forma. En primer lugar, habrá una exposición. En esa exposición esperaremos hasta el final. Durante el tiempo de exposición se pueden ir haciendo preguntas en el chat y finalizada la exposición pues se dará paso al responder las preguntas. También es muy importante que al finalizar la jornada contestemos el cuestionario de calidad que nos va a salir. Pues bueno, los cuestionarios de calidad siempre son importantes porque le dan al organizador la medida de lo importante, de lo interesante o de si ha estado bien o mal la jornada para las próximas que tengan que realizar. La jornada en un principio estaba anunciado que la realizaría Francisco José Gálvez, pero se ha visto imposibilitado a asistir. Han habido causas mayores que le han hecho ausentarse y nos acompañará Ana Lorenzo Cárdenes, que ya la tenemos en pantalla. Ella es coordinadora técnica del Departamento de Prestaciones de Fraternidad MUPRESPA. Una vez acabe ya su exposición, tendremos con nosotros a Eloy Ávila Lacalle, director provincial, que se encargará de ordenar el turno de preguntas y realizará la clausura. Sin nada más que, bueno, ya agradecer otra vez nuevamente a Fraternidad esta organización y que me permita estar con vosotros. Y bueno, damos paso a Ana. Ana, todo tuyo. Buenas tardes, muchísimas gracias María Antonia y a Eloy por la confianza prestada al invitarme a participar en esta jornada, ¿no? Y por supuesto también agradecer a todos aquellos compañeros y colegiados que ahora mismo se encuentran conectados de manera online, precisamente por esa atención que van a prestar, ¿no? Por supuesto, y les reitero lo que les ha dicho María Antonia, esta jornada se pretende que sea participativa y les invitamos, ¿no?, a que aporten lo que consideren necesario, ¿no?, y preciso, ya sea o bien alguna cuestión, alguna pregunta o incluso alguna aclaración que consideren básico, bueno, pues realizar, ¿no? Bueno, pues como ya el título de la jornada es muy claro, ¿no? Vamos a hablar de dos procesos administrativos, como son la impugnación de alta médica y la determinación de contingencia. Son dos procesos diferenciados que ambos son bastante usuales y bastante comunes y que además atesoran normativa específica y que han dado lugar a muchísimo recorrido doctrinal, jurisprudencial, normativo, etcétera, por la habitualidad, ¿no?, que conlleva. Bueno, se va a plantear esta exposición. Primero vamos a hablar de lo que es la incapacidad temporal, esas peculiaridades y esas particularidades básicas para situarnos. Procederemos a lo que es hablar de, digamos, los distintos procesos de impugnación de alta médica, las distintas vías que tiene un trabajador o trabajadora para bueno, pues impugnar ese alta que se le ha emitido, y finalmente pues vamos a hablar de lo que es de la determinación de contingencia. Bueno, en primer lugar, bueno, pues se considera necesario quizá relatar y traer a colación cuáles son las normas, digamos, la columna vertebral normativa que regula estos dos tipos de procedimientos. Lógicamente no están todos, no se conoce ningún procedimiento administrativo, sobre todo de seguridad social, alguna prestación jurídica, algún tipo de procedimiento que se contemple exclusivamente
en una norma jurídica, ¿no? Está claro que tenemos que, bueno, pues ir desde hasta el reglamento de accidente de trabajo del año 56 para decretar la base reguladora hasta las sucesivas normas que se han ido produciendo, ¿no? Por tanto, entiendo que la primera norma de la que tenemos que hablar es el Real Decreto 1300-1095 del 21 de julio. ¿Por qué? Porque esta es la norma, este es el texto jurídico que habilita al Instituto Nacional de la Seguridad Social y al Instituto Social de la Marina a responder, son los únicos que tienen la atribución de, bueno, digamos, solventar este tipo de procedimiento, ¿no? Son los que deciden y intervienen en las decisiones importantes de una incapacidad temporal. ¿Cuáles son las decisiones importantes de una incapacidad temporal? Bueno, pues decidir el alta médica, decidir una prórroga de incapacidad temporal, decidir un periodo de observación, decidir una prestación si efectivamente ese proceso de esa incapacidad temporal genera o no derechos económicos, decidir si estamos ante una enfermedad profesional, etcétera, ¿no? Esta es la norma que habilita, ¿no? En segundo lugar tenemos el Real Decreto 1430 del 2009, que es el que contempla específicamente estos dos procedimientos administrativos de los que vamos a hablar, que sufrió una modificación en el Real Decreto 625 del 2014, ¿no? Que es aquí, digamos, el más actual en lo referente a estos dos tipos de procedimientos. Este Real Decreto 625 del 2014 fue muy novedoso, ¿no? ¿Por qué? Porque impulsó el intercambio de vía telemática. Impulsó el hecho de que las mutuas, o sea, los grandes actores que intervienen en una incapacidad temporal, ¿no? Ya sean las mutuas, las empresas, los servicios públicos de salud y el INSS, intercambiaran datos, hubiese una fluidez de manera telemática, de manera que pues, todos esos expedientes de incapacidad temporal, bueno, pues estuvieran más actualizados y se recogiera una información más completa, ¿no? Eso se reflejaba en la exposición de motivos y así, bueno, pues se ha intentado llevar a cabo. ¿Qué hizo este Real Decreto? Bueno, pues lo primero que a nosotros, bueno, pues nos afectó fue que estandarizó los procesos de incapacidad temporal, es decir, los agrupó en cuatro tipos de procesos en función de la duración. Proceso corto, o sea, proceso muy corto, proceso medio y proceso largo. De manera que el proceso muy corto, perdón, era el proceso de incapacidad temporal, donde el médico que expedía ese parte médico de baja preveía que la situación de incapacidad temporal no iba a superar los 5 días y le facilitaba y le habilitaba para expedir un parte médico de baja y un parte médico de alta en ese mismo día. Incluso en esa misma fecha. Por ejemplo, podemos tener un trabajador que a primera hora de la mañana tenga un accidente in itinere, un accidente leve, no sé, un latigazo cervical sin la mayor repercusión y que además tenga un trabajo sedentario, ¿no? Bueno, pues a lo mejor acude a ese médico, ya sea de la mutua, como sea del Servicio Público de Salud, y le dice, bueno, pues justifica esa ausencia del día, le prescribe reposo para un día, pero al día siguiente perfectamente puedes ir a trabajar y por tanto no necesitas acudir otra vez, ¿no? Por supuesto, el trabajador siempre tiene la facultad de que a fecha de alta médica se le haga un reconocimiento médico y por supuesto también el médico tiene su margen de maniobra, es decir, si en un principio él preveía que la baja médica no iba a durar más de 5 días o X, una vez vuelto a reconocer o a explorar ese trabajador, pues puede cambiar de opinión y extender más ese proceso de incapacidad temporal, ¿no? Y esa estandarización pues también se protocolizó, digamos, el tiempo que tenía que mediar entre un proceso de incapacidad, o sea, la emisión de la baja médica del proceso de incapacidad temporal, la primera revisión médica una vez extendida la baja y el tiempo que tenía que transcurrir entre los distintos partes de confirmación de baja médica que se iban sucediendo. Bueno, esto, Real Decreto, esto se venía haciendo y lo que sí se ha hecho hincapié, sobre todo en la última
modificación que tenemos actualmente, que es el Real Decreto 1060 del 2022, lo que se considera que estos periodos, estos tiempos que se marcan en los protocolos son periodos máximos. Es decir, un proceso de baja médica catalogado como largo, donde bueno, pues es una baja médica que supera esos 61 días, pues el parte médico de confirmación median unos 35 días entre ambos, ¿no? Entre los sucesivos partes. Bueno, pues imaginemos que al final, digamos, de un proceso de incapacidad temporal, de un trabajador que haya tenido una fractura, digamos, ya estemos en el día 100, bueno, pues que esa fractura a lo mejor haya consolidado, que no hay ningún problema, o que solo le quede una semana de rehabilitación, pues lógicamente el médico no tiene por qué esperar a esos 35 días, sino también tiene su margen, decir, bueno, pues la semana que viene terminas por aquí, vemos cómo está y se puede emitir el parte de alta médica, ¿no? Esta fue, digamos, lo que mayoritariamente supuso el artículo 625 del 2014. La orden que les he recogido es la orden que desarrolla ese artículo 625 del 2014, donde se complementa, o sea, donde se introducían los anexos y, digamos, o sea, se introducían los anexos, los que son los modelos de partes, de baja, de confirmación, etcétera. Esto ha sufrido una modificación con la orden ministerial del 1 del 2023, que entra en vigor ya el 1 de abril, y los anexos pues, han tenido ciertas modificaciones que para el caso que nos ocupa no tienen mucha relevancia, no obstante lo voy a comentar. Bueno, pues lo que es en el parte de baja médica, aparte de hacer constar si ese proceso obedece a una recaída y la fecha del primer inicial proceso de incapacidad temporal, también se ha añadido un nuevo campo donde se refleja si además ha habido un proceso anterior vinculado a todo este proceso. Por ejemplo, un trabajador tiene una patología lumbar, una hernia discal, y a lo mejor va pasando por sucesivos procesos de incapacidad temporal por agudización sintomática, ¿no? Pues ya en el anexo 1 de esta orden que entra en vigor en abril, bueno, pues el médico que le vuelve a pedir ese parte médico, lo que va a cumplimentar es si obedece a una recaída, la fecha inicial de ese proceso de incapacidad temporal y si ha sufrido un proceso inmediatamente, o sea, el proceso inmediatamente anterior vinculado a esa misma patología. También otra pequeña modificación es respecto a la entidad emisora, que antes, no sé si se acuerdan, solo se contemplaba que hubiera 3 entidades emisoras a la hora de emitir un parte médico, como son el Servicio Público de Salud, la mutua colaboradora con la Seguridad Social, y ya se incluye, se les había olvidado, digamos, a la empresa colaboradora, esa empresa que también asume las incapacidades por contingencia profesional, ¿no? Y lo que también ha supuesto, bueno, digamos, cierta novedad es que se incluye también otro campo, un campo de advertencia frente al trabajador, frente al beneficiario de esa baja médica, donde se le advierte de la obligación que tiene de acudir a los reconocimientos médicos que se le prescriban. En caso de que no acuda eso se le advierte en ese campo nuevo, en caso de que no acuda a ese reconocimiento médico, puede puede suceder que se suspenda la prestación económica de incapacidad temporal o que se le emita el alta por incomparecencia. Estos son los cambios que en principio los procedimientos no afectan, pero creemos necesario que era contarlo, ¿no? La siguiente norma que ponemos es la madre, ¿no? La madre de la Seguridad Social, que es la Ley General de la Seguridad Social, ese Real Decreto Legislativo del 8 del 2015. La Ley 36-2011, que es la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Y sí queremos también, ha sido importante, introducir esta norma, este texto legal que se acaba de publicar, que se ha publicado el 16 de marzo, como es el Real Decreto Ley 2-2023. Este Real Decreto Ley entra en vigor a los 2 meses de su publicación en los artículos que afectan lo que es la incapacidad temporal, pero sí que, digamos, tiene una cierta modificación importante que luego vamos a comentar, ¿no? Bueno, pues ya
Como les decía, vamos a hablar de la incapacidad. ¿Qué es una incapacidad temporal? Pues simplemente es la situación administrativa en la que se encuentra un trabajador cuando se le ha pedido un parte de baja médica. Es una prestación importante, es una prestación tremendamente compleja. ¿Por qué? Porque va pasando por sucesivas etapas, y además de pasar por sucesivas etapas, va pasando por sucesivos responsables, tanto a nivel económico como a nivel clínico. E incluso el propio trabajador va manifestando incluso cambio en lo que es su relación con la seguridad social, porque pasa de estar en activo a situación asimilada al alta, por decirlo de alguna manera, y bueno, también puede ver cómo se cambia a medida que se prolonga en el tiempo esta situación de incapacidad temporal, cómo se cambia incluso su base reguladora, ¿no? Bueno, pues la incapacidad temporal, como nos dice en la norma, no se puede extender más allá de 730 días y la pura y dura es la que se limita a los 365 días, la que se da con anterioridad a los 365 días. Esa situación de incapacidad temporal la asume la empresa por medio de pago delegado, ¿no? Bueno, aquí se les expone lo que es las diferentes etapas que vamos a comentar brevemente, ¿no? Bueno, pues la primera etapa, que es la situación de incapacidad temporal pura y dura, le estoy hablando de la contingencia profesional, me estoy sobre todo remitiendo a la contingencia profesional y la postura de la mutua respecto a la incapacidad temporal por contingencia profesional, ¿no? Bueno, pues en esos primeros 365 días el control médico de la situación lo tiene la mutua puede expedir un parte de alta, puede tomar cualquier tipo de decisión respecto a situación de incapacidad temporal, puede suspender esa prestación económica en caso de incomparecencia, etcétera, dura como máximo 365 días, sin embargo el abono de la empresa se hace a través de pago delegado, lo asume la empresa y la empresa tiene que pagar, tiene que seguir asumiendo esas cotizaciones, esa cuota patronal y también es el responsable de bueno, que se abone lo que es la cuota obrera. Posteriormente a los 365 días, ¿en qué situación estamos? Estamos en una situación denominada prórroga de incapacidad temporal. Esa prórroga de incapacidad temporal no se puede extender más de 545 días, son 180 días más y ya la situación cambia, en el sentido de que la mutua, en el caso de que se necesite asistencia médica, tiene que seguir dando, lógicamente, pero no va a tomar ninguna decisión que afecte a ese proceso de incapacidad temporal. Es decir, si ese trabajador, bueno, pues hay que emitir una alta médica, ya la mutua no lo puede hacer y como mucho lo tendrá que decir al INS para que el INS extienda ese alta si procede, ¿no? Sin embargo, igual que la mutua pierde el control en lo que es a las decisiones administrativas, que no sanitarias, lógicamente de tratamiento sigue siendo, sin embargo, sí que adquiere ya por medio de pago directo el abono de esa prestación de incapacidad temporal. Es la responsable del pago a ese trabajador, ¿no? Y aquí ya, pues como es la responsable, pues la empresa sigue la relación laboral, la empresa sí que tiene que seguir abonando esas cotizaciones, pero ya la mutua es la responsable y es la que asume la responsabilidad de abonar esa cuota patronal, ¿no? Con posterioridad a los 545 días entramos en una etapa que se llama demora de calificación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que es una etapa, digamos, de prolongación de la incapacidad temporal y es una etapa, esta demora de calificación a su vez se divide en dos etapas, que no pueden superar más de 3 meses cada uno, ¿no? Hasta los 730 días. La primera se llama calificación de ITE. ¿Esto qué es? Esto es una prerrogativa que tiene el INS una vez superado esos 545 días, pues digamos que esos 3 meses más es el margen que tiene el INS para resolver un expediente de incapacidad permanente. En muy rara ocasión, esto superado los 545 días, no se tramita una incapacidad permanente. Es muy raro ver que se expida automáticamente una alta médica, ¿no? Las altas médicas siempre se van a ventilar sobre todo en los 545, antes de los 545 días, ¿no? Aquí la mutua, por supuesto, no tiene decisión sobre esa incapacidad temporal,
sí que conserva lógicamente el pago directo, pero ya no hay cotización. El trabajador lo que se encuentra en lo que llamamos situación asimilada al alta, pero ya no hay, desaparece esa obligación de cotizar por ese trabajador, ¿no? Y digamos que excepcionalmente, aunque luego en la práctica vemos, yo estoy contando la teoría, no lo que pone en la norma, bueno, pues excepcionalmente esos 545 días más esos 180 días de más se pueden prolongar hasta tener estos 730 días cuando la situación clínica del trabajador no parece, digamos, la definitiva, porque en esos 3 meses más puede haber un cambio en esa situación clínica, sobre todo de mejora, ¿no? ¿Cuándo se usa esto? Bueno, pues imaginemos que es un trabajador, un trabajador o trabajadora que se ha roto pues, un fémur, un número, y que ha sido necesaria ponerle material de osteosíntesis. Y a lo mejor en el día 640, bueno, pues el trabajador se presenta con un informe donde se dice que es aconsejable esa retirada del material de osteosíntesis. Lógicamente, eso puede incidir. Puede que con esa retirada de material de osteosíntesis se confirme, bueno, pues una movilidad articular sin ningún tipo de problema, bueno, pues una serie, pues una idoneidad, digamos, para incorporarse al trabajo, o puede que no, ¿no? Entonces lo que se hace, bueno, pues se incluye, digamos, se utilizan esos 3 meses para ese cambio, ¿no? Y lo que está claro es, lo que sí vemos en la práctica es que un trabajador, bueno, con una operación reciente, con una práctica, digamos, con una prueba médica reciente, aunque se ha superado esos 545 días más los 180, pues automáticamente se le va a demorar, bueno, para tener la mayor información posible a la hora de calificar una incapacidad permanente, ¿no? Como les he dicho, el Real Decreto Ley 2/2023, que se publicó el 17 de marzo, pues ha acarreado una serie de modificaciones, y una serie de modificaciones que hay que tener en cuenta. La básica, la fundamental, es que ya el pago delegado, todos los que he contado antes, no acaba a los 365 días, acaba a los 545 días. Con lo cual, la empresa sigue teniendo que, digamos, es el responsable del abono de esa incapacidad temporal y, por supuesto, las cotizaciones, ya sea la cuota patronal o la cuota obrera, ¿no? Esto entra en vigor, decimos, a los 2 meses de su publicación, o sea, la segunda quincena de mayo. Y también hay otra novedad introducida por este Real Decreto Ley, donde se dice que, bueno, antes era necesario, a partir de los 365 días, era necesario, por lo menos se exigía administrativamente, que el INS se pronunciase sobre si existía prórroga o no de la incapacidad temporal. Bueno, pues se ve que, bueno, por agilización o por ese trámite burocrático que, bueno, pues que a lo mejor ha afectado en exceso al INS y que no da abasto a la hora de resolverlo, lo que pone la normativa esta que va a entrar en vigor, que si no hay una resolución expresa a los 365 días, automáticamente el trabajador se entenderá reconocida que existe una prórroga de incapacidad temporal, ¿no? Por silencio administrativo. Lo demás, pues en principio queda igual referente a lo que les he comentado antes, ¿no? Bueno, y sí nos ha parecido importante, ¿no? Reflejar cuáles son las peculiaridades comunes a una situación de incapacidad temporal, ¿no? Porque, como ya les he comentado antes, la incapacidad temporal, la prestación de la incapacidad temporal ha tenido un recorrido doctrinal y jurídico inmenso, ingente, incluso contradictorio, normas, etcétera, ¿no? Y pues ha parecido, bueno, pues nos parece interesante decir cómo están las cosas en la actualidad, ¿no? Bueno, en primer lugar, la primera característica de una incapacidad, de la prestación de incapacidad temporal para un trabajador del régimen general. Esta prestación se le dota se le califica tiene las características de oficialidad y automaticidad. ¿Qué significa eso? Que el trabajador no tiene por qué colaborar documentalmente para acceder a esta prestación. Es decir, un trabajador que se encuentre en activo, que se encuentre en el régimen general y que automáticamente, y que cause baja médica, el médico le pida un parte de baja médica,
automáticamente va a recibir esa prestación económica de incapacidad temporal. Ya seremos o bien la mutua, que somos mayoritariamente los responsables de pagar, los que nos encarguemos de ver si cumple los requisitos formales, como son la carencia si fuera una contingencia común, etcétera, ¿no? Pero desde luego el trabajador no tiene que hacer nada, excepto, por supuesto, si hay un pago directo. Si hay un pago directo porque ya finaliza esa relación laboral o porque el número de empleados en una empresa, etcétera, no sea, o sea, se le facilite para que directamente acuda al pago directo, pues entonces ya sí que tiene que, digamos, colaborar documentalmente, pero simplemente presentar el impreso, decir, ojo, que me ha pasado esto, pues quiero, mi situación es la que es, y solicitó el pago de esta prestación, ¿no? No sucede lo mismo con el trabajador autónomo. El trabajador autónomo sí que tiene la obligación de colaborar documentalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque es un pago directo, siempre, lógicamente, y pues tendrá que solicitarlo. Pero además, uno de los requisitos que se le exige al trabajador autónomo es la declaración de actividad. Cuando un trabajador incurre en un proceso de incapacidad temporal, tiene que presentar la declaración de actividad, el impreso de declaración de actividad, en el cual debe contemplar si esa actividad que ejerce la va a continuar ejerciendo o hay un cese temporal, se va a continuar ejerciendo porque designa a otra persona para que siga con ella, o por el contrario, supone un cese temporal, ¿no? Eso además, si no se presenta, puede ser causa de suspensión de la incapacidad temporal o de supresión de uno de los meses de incapacidad temporal, ¿no? Otra circunstancia importante que al final se ha resuelto jurisprudencialmente, el Tribunal Supremo, el 6/4/22, son los efectos de notificación, ¿no? ¿Hasta cuándo hay que pagar un trabajador cuando ha habido una alta médica? Hasta la fecha de la resolución que confirme que la alta médica está bien dada. Estamos hablando de ITs que superen los 365 días, ¿no? Con anterioridad a los 365 días estaba ya claro, ¿no? Pero con posterior a los 365 días, ¿hasta cuándo? Hasta la fecha de la resolución que confirme, y como se recoge normativa que los efectos son hasta la fecha de la resolución, o hasta la fecha de la notificación. Bueno, pues esto al final lo ha resuelto el Tribunal Supremo y ya declara que hasta que el trabajador no sea fehacientemente notificado, los efectos de la incapacidad temporal se prolongarán hasta la fecha de recibir efectivamente la resolución, ¿no? Bueno, ¿cómo hemos abordado la mutua esta situación? Bueno, pues nosotros se va a pagar lógicamente en pago directo, porque ya estaba, y lo que le vamos a solicitar a los trabajadores es cuándo fue la notificación fehaciente. Esto es fácil, es muy fácil, porque en la propia resolución administrativa hay un código numérico, que es un código numérico que le puede seguir, digamos, la pista, porque se puede ver en correo y se puede ver perfectamente cuando se ha entregado esa acuse de recibo y cuando se ha entregado la resolución. Esa va a ser para nosotros la notificación fehaciente, y en principio no ha acarreado mayores problemas, ¿no? Hay trabajadores que nos han llamado porque normalmente ya pues el impulso telemático está claro que es importante, y normalmente el Instituto Nacional de la Seguridad Social lanza la resolución administrativa, pero a su vez manda un SMS y el trabajador lo recibe. Entonces, a nosotros muchas veces los trabajadores nos llaman diciendo: no he recibido la resolución, pero el INSS me ha dicho que estoy en situación de alta médica con efectos desde hoy, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es, a los trabajadores les solemos decir que se pongan en contacto con la empresa, que ya acuerden lo que es la fecha de incorporación y que nos lo comuniquen, ¿no? Para pues ajustar lo que es el pago y no duplicar pues salario y prestación de incapacidad temporal, ¿no? Otra también resolución jurisprudencial que ha engendrado también muchísima polémica y por fin se ha resuelto con el Tribunal Supremo en una sentencia del 13 de enero de 2021 es respecto a la retroactividad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la situación que se plantea, la típica: un trabajador está de baja por contingencia común,
e impulsa e incoa un expediente de determinación de contingencia. Y ese expediente de determinación de contingencia al final le da la razón al trabajador y dice que efectivamente su patología deriva de contingencia profesional. Bueno, pues la sentencia del Tribunal Supremo hace valer el artículo 53 de la Ley General de la Seguridad Social, artículo 53.1, donde dice que los efectos económicos de ese reconocimiento del derecho se van a retrotraer 3 meses con anterioridad a la solicitud de esta prestación. Es decir, un trabajador solicita la determinación de contingencia de un proceso de incapacidad temporal de 2 años, pues no va, aunque se le dé la razón y conste, digamos, en todas las aplicaciones informáticas que en virtud de una resolución administrativa, bueno, pues esa baja deriva de contingencia profesional. Sin embargo, el trabajador solo va a percibir la cuantía económica retrotraída a esos 3 meses anteriores a la fecha de solicitud. Y finalmente, bueno, pues aquí, bueno, se va a hablar un poco de lo que es la recaída, la recidiva. Está claro que todo el mundo sabe lo que es una recaída y una recidiva, no que es caer de nuevo enfermo, pero es importante a efectos administrativos, y hay una diferencia entre recaída y recidiva. No hay una diferencia semántica, pero sí hay una diferencia administrativa importante. ¿Cuál es la recaída? La recaída se produce cuando entre ambos procesos no hay un periodo superior a 6 meses, o sea, es inferior a 6 meses, y se produce recidiva cuando hay un periodo superior a 6 meses. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que cuando es un periodo inferior a 6 meses, o sea, cuando el periodo que media el lapso de tiempo es inferior a 6 meses, ambos procesos se van a acumular. Y, por supuesto, estamos hablando del mismo diagnóstico, ¿no? Ambos procesos se van a acumular y se van a sumar para hallar ese cómputo global e intentar que no superen esos 730 días. Y se van a abordar, digamos, requisitos, y se va a actuar de manera, al ver esos procesos de manera conjunta, y se va, digamos, a instar un expediente de incapacidad permanente o instar lo que se estime pertinente, ¿no? Y cuando hablemos de una recidiva, o sea, cuando ya se supere esos 6 meses, pues los procesos se van a tratar de manera aislada. No va a tener, aunque sea una recaída clínica, administrativamente no tiene nada que ver, y por tanto un proceso que se inicie con posterioridad a 6 meses, puede ese proceso prolongarse hasta los 730 días que marca la ley. No obstante, también hay que ser precisos en una cuestión. O sea, la ley está claro que pone que debe ser el artículo 174 de la Ley General de la Seguridad Social, te pone que son 730 días. Pero esto muchas veces no es real. ¿Por qué? Precisamente porque hay determinaciones de contingencia de los procesos, imaginemos 2 procesos de 500 días cada uno, donde incluso sea recaída, pero uno sea por accidente de trabajo y otro sea por contingencia común, que el trabajador impulse su determinación de contingencia y que finalmente el INSS determine que efectivamente es un accidente de trabajo. Bueno, pues esos procesos superan los 730 días, y aún así, evidentemente, el trabajador pues, se le va a generar, aunque esté vinculado, pues si ha percibido las cantidades por contingencia común, desde luego las va a seguir percibiendo, ¿no? O incluso resoluciones jurídicas tardías, donde también puede pasar lo mismo. Aquí hubo cierto debate, porque se decía que, aunque hay una resolución jurídica y una sentencia donde efectivamente vincule ese tercer proceso de incapacidad temporal y ya se supere esos 730 días, pues la persona responsable del pago, la entidad responsable del pago, pues solo va a pagar 730 días. Esto en algunas sentencias te daban la razón y en otras la quitaban. Al final, bueno, pues lo que está claro que ya está consolidado, que efectivamente el trabajador pues tendrá derecho a percibir esa incapacidad temporal hasta que haya una causa legal de extinción. Y una causa legal de extinción es la emisión de un parte de alta médica, ¿no? Aunque se haya superado bueno, pues, el plazo establecido, porque desde luego lo que no va a ser, no se va a responsabilizar al trabajador de un fallo, entre comillas, ¿no? De la administración, ¿no? Bueno,
ya vamos a hablar en sí de lo que es el procedimiento de impugnación de alta médica emitida por la mutua, que es el que se encuentra regulado en el artículo 4 de ese Real Decreto 1430/2009, ¿no? Bueno, lo que sí quiero precisar es que estamos hablando de las impugnaciones altas médicas emitidas por la mutua, con lo cual solo nos estamos ciñendo lo que es a la contingencia profesional y además esas altas médicas que ha emitido la mutua, o por supuesto con anterioridad a los 365 días, y altas médicas emitidas por la mutua por curación o mejoría que permite realizar el trabajo habitual. Como saben, hay varios tipos de alta, por ejemplo, alta por informe propuesta. Esto es muy confuso. El alta por informe propuesta es un alta que se puede emitir la mutua como un servicio público de salud, que lo que indica, digamos, y por ello se insta un expediente administrativo de incapacidad permanente, lo que indica es que, digamos, las posibilidades terapéuticas están agotadas y que ya hay que valorar esa incapacidad del trabajador, a ver si es permanente y a ver en qué grado se le concede. Pero, digamos, no se le extingue ya la prestación. No se está diciendo que está curado y que puede incorporarse a su trabajo, con lo cual este procedimiento de revisión, como se le llama, nunca se puede impulsar para una emisión de una nota médica por informe propuesta porque no tenía ningún tipo de eficacia. Tampoco se puede utilizar para las altas que se hayan emitido por incomparecencia o altas que se hayan emitido por abandono de tratamiento. ¿Por qué? Porque estas altas que se emiten son consecuencia de una acción del trabajador. No estamos hablando de una discrepancia de caracteres clínicos, ¿no? Sino estamos hablando de una, digamos, sanción administrativa, entre comillas, que se le pone al trabajador pues por una cierta inacción, ¿no? Que está recogida en la norma, y por tanto la manera de impugnar ese tipo de alta y recuperar esa prestación económica de incapacidad temporal, pues no es por este procedimiento, ¿no? Bueno, ¿quién debe impulsar, ¿no? Y ya vamos a lo que es a relatar ese artículo 4 del Real Decreto, ¿no? Ya les adelanto que es un artículo donde está muy reglado, ¿no? Y está muy especificado cuáles son los pasos que se van a dar, ¿no? ¿Quién lo impulsa? Lo impulsa el trabajador o su representante legal. A veces lo hemos hecho las mutuas, pero no es lo habitual. O sea, en teoría, sí podemos, digamos, participar cuando consideramos que una alta, pues otra mutua no lo ha dado correctamente, pues si hay un empleo, una serie de cuestiones, pero bueno, está claro que el beneficiario es el trabajador y el trabajador es el competente para impulsar este expediente de revisión de alta médica, ¿no? ¿Ante quién? Pues ante la entidad gestora competente. ¿Cuál es la entidad gestora competente? Pues solo hay dos, lo que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Madera. El plazo, 10 días hábiles. Aparentemente esto es improrrogable. Sí que hemos visto que este plazo a veces se amplía, digamos, es flexible, más que ampliarse, no se tiene en cuenta cuando un trabajador, bueno, pues en el día 3, en el día 14, lo que sea, pues digamos, impugna esa alta médica, ¿no? Pero lo que dice la norma son 10 días hábiles. ¿Y cómo? Bueno, pues es muy sencillo, ¿no? Pues simplemente hay que descargarse de las páginas web de estos organismos oficiales, Instituto Social de la Marina o Instituto Nacional de la Seguridad Social, los impresos oficiales conferidos al efecto, ¿no? Importante, hay que acompañar la documentación médica. Estamos hablando del trabajador, que es el que impulsa, ¿no? Mayoritariamente impulsa este proceso, este procedimiento. Incluso en los propios impresos oficiales se recoge que el trabajador puede contar que ha pedido, y de hecho se pide que se aporta, a que ha pedido la documentación clínica a la mutua y que está pendiente de que se la faciliten. Esto es importante bueno, pues aportar la documentación médica, o si no, por lo menos decir que estás pendiente de ella, porque luego no va a haber una comunicación del INS frente al trabajador. Y aquí dejamos, digamos, la vía abierta para poder aportar la documentación, digamos, que se estime pertinente, ¿no? Y los efectos, pues los efectos están reglados, se suspende la alta médica, desde luego es un trabajador, impugna esa alta médica emitido por la mutua,
pues automáticamente se le repone en situación de incapacidad temporal y se le reanuda la prestación. Ojo, que si se da la razón y efectivamente se considera que el alta fue bien dada, se va a considerar prestación indebida. Pero, desde luego, el mero hecho de instar este expediente va a permitir que el trabajador continúe en esa situación de incapacidad temporal, va a permitir que no se incorpore al trabajo y va a permitir pues, que cobre, lógicamente, la prestación pertinente, ¿no? Que venía persiguiendo. Lo que sí pone la ley, y sobre todo es por el desbarajuste que le puede ocasionar a la empresa, que el trabajador tiene la obligación de comunicarlo en el mismo día o al día siguiente a su empresa empleadora. Eso no ha cambiado. El Real Decreto 1060/22, que es el que comentábamos antes, que entra en vigor el 1 de abril, bueno, ya es más que popular, ¿no? Que los médicos que pidan los partes médicos ya solo van a emitir una copia de ese parte médico y que al trabajador ya digamos, se le dispensa de la obligación de entregar el parte médico a la empresa, ¿no? A su empleadora. Esto no ha cambiado respecto a esto. Es más, desde luego se sostiene y está consensuado que el Real Decreto lo que hace es eliminar un trámite burocrático, pero no la obligación del trabajador de comunicar a la empresa por qué no va al trabajo, por qué está esa ausencia laboral, ¿no? La cosa es que explique pues, un diagnóstico, que dé datos altamente sensibles o lo que sea, ¿no? Cuando antes ni siquiera se daba, sino simplemente se trasladaba un papel. Bueno, pues en esto no ha cambiado. O sea, el trabajador, desde luego, si se le da el alta médica y lo impugna, tiene la obligación de comunicar que efectivamente está en un proceso de revisión de alta médica y que, bueno, que nos esperamos a que se solvente, ¿no? Bueno, es una constante que aparece en el articulado, ¿no? Que se le va a dotar a este procedimiento de carácter de preferente. Bueno, no está, no se tramitan estos expedientes con la celeridad deseada, pero sí desde luego nos consta y lo vemos en la práctica, ¿no? que se intenta pues, agilizar, ¿no? Por la situación que puede generar a todos los actores los pronunciamientos, ya sean en un sentido o en otro, ¿no? Bueno, una vez que el Instituto Nacional de la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina recibe esa notificación y se insta ese expediente de revisión, pues lo que hace es, lógicamente, ponerse en contacto, comunicarlo a la mutua colaboradora, por la Seguridad Social, que es el comité del alta, o a la empresa colaboradora. Eso sí, pone la norma, y esto no ha sido modificado, que debe comunicarlo a la empresa en los 2 días hábiles siguientes. Y la empresa, en cuenta que esta norma es del 2014, y la empresa, en teoría, lo que hemos reflejado, debe a su vez comunicar si le consta que hay un parte médico de baja emitido por el Servicio Público de Salud. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos que es una práctica que no es tan esporádica, ¿no? Trabajadores que, además de impugnar ese alta médica, pues acuden a la Seguridad Social, al Servicio Público de Salud, y se le emite un nuevo parte de baja médica. ¿Qué pasa? Que hasta hoy la empresa probablemente era la primera conocedora de esa nueva situación. Y lo que hace el expediente de revisión de alta médica es, bueno, pues contemplar esta situación y exigirle a la empresa que en el plazo de 2 días hábiles, pues informe al INSS. Esto, pues, no está corregido. Nos imaginamos que, pues, la práctica, como ahora es el INSS el que se entera primeramente de todo, pues imagino que esto se quitará, pero no se quitará a lo mejor de manera oficial, ¿no? Sino, bueno, pues que simplemente va a decaer por la falta de uso y porque ahora la empresa no va a ser la promotora de esa información, ¿no? Bueno, lo cierto es que la mutua, una vez
impulsado el trabajador y presentada esa solicitud de expediente de revisión, el INS no se dice el plazo exactamente, pero el INS lo comunica a la mutua colaboradora con la Seguridad Social o a la empresa colaboradora, ¿no? Y lo que sí está claro y además no admite interpretación de otro estilo es que la mutua solo tiene 4 días hábiles para contestar y para elaborar esas alegaciones, esos informes y para informar sobre los antecedentes, sobre su decisión de esa alta médica, ¿no? Tiene lógica, tiene lógica porque así primero se agiliza el proceso, no se da más tiempo y además porque es la mutua la que emite el alta. Entonces, lógicamente, esa documentación, pues a priori el acceso, bueno, pues no tiene la mayor complicación, ¿no? Pone la norma que una vez recibidas las alegaciones, los informes, los antecedentes por parte de la entidad emisora de esa alta médica, el INS tiene 15 días hábiles para resolver. Esto es lo que pone la teoría, insistimos que no siempre se cumple, ¿no? Y lo que sí se le exige es que un informe previo del equipo de valoración de incapacidades, que el EBI se pronuncie. El EBI siempre se pronuncia, vemos los informes médicos que hace al efecto y lo normal es que el Instituto Nacional de la Seguridad Social asuma el pronunciamiento del EBI y, bueno, pues decida lo que le había decidido. Aún así, el informe es preceptivo que el EBI haga un informe, pero lo que no es preceptivo es asumir las conclusiones. En pocas ocasiones hemos visto que el INS difiere del EBI y una vez tenida la información, bueno, pues emite su resolución, a lo mejor con carácter diferente bueno, que el equipo de evaluación ha decidido, pero no es lo normal, ¿no? Bueno, y ya una vez ya pasado todos estos trámites, pues lo único que le queda al INSEE es emitir la resolución administrativa. Y la resolución administrativa puede, digamos, acabar de diferentes maneras. Una, confirmar el alta médica y efectivamente decir que el alta médica que emitió la mutua ha sido aceptada. Con lo cual, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues que el trabajador lógicamente se tiene que incorporar a su empresa y que además todo lo percibido durante la tramitación de ese procedimiento se considera prestación indebida y ya, bueno, pues la mutua es la que deberá impulsar ese expediente de recobro por prestación indebida. Puede que, porque no, que diga que efectivamente que las lesiones terapéuticas no están agotadas y que mantenga al trabajador en situación de incapacidad temporal. Pues entonces la mutua lo que hace es, bueno, pues normalmente lo que hacemos si nos pasa esto, pues pedir los informes médicos de síntesis y ver qué ha visto el EBI que no habíamos visto nosotros o qué prueba echa de menos para que se le realice, etc. Bueno, se le asiste, lógicamente se le asiste clínicamente al trabajador y bueno, pues hasta la siguiente cierre, que ya sea por incapacidad permanente o por incapacidad o por una alta médica, ¿no? Tiene obligación de pronunciarse sobre la determinación de contingencia. Esto parece confuso en un tema de alta médica, pero no. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, puede que el trabajador concatene y que prácticamente sin solución de continuidad hay otro expediente de incapacidad temporal derivado de contingencia común. Entonces, si desde luego se le da la razón al trabajador y se le dice que el alta médica fue indebida, pues lógicamente el INS deberá contener en esa resolución administrativa el alta médica fue indebida y por tanto se declara nulo el proceso de baja médica iniciado por contingencia común en fecha X, ¿no? Entonces, esto es lo relativo a la determinación de contingencia. Puede, y esto lo vemos en muchas ocasiones, que ratifica la alta médica, pero con una fecha y con unos efectos posteriores. ¿Por qué? Para ajustarlo, digamos, el alta médica a la notificación del trabajador y no crear, bueno, pues tanto lío a la empresa, al trabajador, a la mutua, lo que sea, ¿no? Puede que diga efectivamente el alta médica está bien dada, pero los efectos del alta son, si se ha iniciado el 1 de enero, pues son el 20 de enero. Pues lo que hacemos es, lógicamente, no se considera prestación indebida y a partir de ese 20 de enero, que a lo mejor la resolución administrativa, pues ya se extingue, ¿no?, lo que es el proceso de incapacidad temporal. Y lo que es importante, esa resolución tiene contenido de reclamación previa. Por tanto, no hay que presentar una reclamación previa en caso de que haya disconformidad. Una vez recibida esa resolución, lo que hacemos es ir directamente a demanda.
En el artículo 3 se regula el otro tipo de procedimiento, que es el procedimiento de disconformidad. El de las mutuas, digamos, el de la vinculación de alta médica de las mutuas se llama revisión, y este se llama de disconformidad. Y es un procedimiento de disconformidad con el alta médica emitida por las entidades gestoras. Entidades gestoras solo hay dos, lo que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina. Este es regulado, este es mucho más, digamos, corto, ¿no? Y menos descriptivo. Bueno, aquí el trabajador, una vez se le haya metido el alta por una entidad gestora, manifiesta su disconformidad ante la inspección médica de los servicios públicos de salud. Y tiene 4 días naturales, que no hábiles, 4 días naturales para presentar ese expediente de disconformidad. Los modelos, igual, los modelos son los aprobados al efecto, que también se descargan de los organismos oficiales, y insistimos, es ciertamente extraño, pero si bien se impulsa y los responsables de esa resolución son el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Marina, se presenta ante la inspección médica. Por supuesto, también tiene la obligación el trabajador de comunicarlo a la empresa, ya sea en el momento o en el día hábil siguiente. Y también lo que es el INS, es lo que pone el Real Decreto 625, que recordemos intentó agilizar ese intercambio de datos, pues lo que se menciona expresamente en uno de sus párrafos es que se va a impulsar esa comunicación telemática entre el INS, entre la empresa, entre el servicio de comunicación, etc., ¿no? Y también está exento de reclamación previa. La resolución que bien determine la procedencia o la improcedencia de ese alta médica, pues tiene valor de resolución a reclamación previa y por tanto se acude directamente a demanda, ¿no? Bueno, pues otro tipo de impugnación de alta médica es el contemplado en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Recordemos que aquí solo se contemplan 2 tipos de procedimiento, lo que es el de altas médicas emitidas por la mutua y altas médicas emitidas por la entidad gestora, nada más. Por tanto, hay muchísima alta médica, emisores, muchas circunstancias que difieren de esto, ¿no? Además, hay que decir que si bien existe esta regularización de estos procesos, no es preceptiva. El trabajador directamente, ante una alta médica emitida por la mutua o ante una alta médica emitida por la entidad gestora, puede acudir a la vía judicial. No es necesario pasar por estos procedimientos administrativos. Nosotros, desde luego, recomendamos, consideramos que lo más aconsejable, primero, desde luego, una mutua está claro porque protege al trabajador jurídicamente hasta que se resuelva, ¿no? Y porque además, porque se carga de documentación, ¿no? Y a la hora de defender, o bien a favor o bien en contra, bueno, pues poco a poco se va, digamos, engrosando ese expediente administrativo. Pero lo cierto es que no es obligatorio. Bueno, pues esta vía judicial, como hemos puesto, es para cualquiera de los supuestos, para ambos supuestos que hemos contemplado y para todos los que se quedan en el aire. Y aquí el trabajador lo que tiene son 11 días. 11 días para presentar, eso sí, una reclamación previa. Presenta una reclamación previa por ese alta médica indebida a su juicio emitido por, vamos a pensar, la mutua colaboradora con la Seguridad Social, ¿no? En este caso, digamos, incoar este procedimiento no dispensa al trabajador de no acudir al trabajo, porque este procedimiento no tiene efecto suspensivo sobre la incapacidad temporal, o sea, sigue extinguida la incapacidad temporal y sigue persistiendo su obligación, ¿no? Lo que sí dice la ley reguladora de la jurisdicción social es que se agiliza también el proceso, ¿no? Digamos que una vez presentada la reclamación previa, si a los 7 días no se ha contestado por parte de la mutua, vamos a decir, pues ya se considera silencio administrativo y el trabajador tiene 20 días para presentar esa demanda
ante el organismo judicial pertinente, ¿no? La plaza que le toque. Bueno, pues estos son los tres procedimientos. El silencio administrativo se considera negativo y estos son, digamos, los tres procedimientos que hay en la actualidad para impugnar una alta médica. Vamos a hablar ahora las peculiaridades también que tiene sobre impugnación de alta médica la ley reguladora de la jurisdicción social, ¿no? Bueno, pues el plazo para presentar la demanda es de 20 días. Bueno, pues normalmente cualquier reclamación previa o cualquier demanda que verse sobre seguridad social suele tener 30 días de plazo y aquí no, aquí se recorta y simplemente tenemos 20 días para impulsar ese expediente administrativo, ¿no? O sea, perdón, ese expediente, para incoar ese expediente judicial. Aquí, por ejemplo, es laxa la ley reguladora de la jurisdicción social. ¿Por qué? Porque esos 20 días da margen, digamos, al trabajador para contar y para que no se digamos, la interposición extemporánea no se alegue, ¿no? Como excepción, da plazo, o sea, da pie, ¿no? Al trabajador. ¿Cuándo debe presentar esa demanda? ¿Cuándo empezamos a contar ese plazo? Bueno, pues o bien con los plenos efectos de la alta médica o desde la notificación de la alta definitiva. Aquí digamos que, bueno, pues ha dado un margen amplio el legislador, bueno, pues ha dado ese margen para que no sea por esta situación, bueno, que un trabajador se quede desasistido y no pueda estar su expediente judicial, ¿no? Es importante también en cuanto a la tramitación. ¿Por qué? Porque lo referente al litisconsorcio no es tan necesario que se cumplimente el consorcio pasivo como en cualquier procedimiento de seguridad social donde a veces intervienen muchísima gente y muchísimas empresas que han ido a lo largo de la vida laboral. Aquí ni siquiera hace falta que se cite a la empresa, sino simplemente a la entidad pagadora, ¿no? El litisconsorcio pues es muy simple, ¿no? Se le da trámite de urgente, de tramitación preferente. Bueno, pues digamos como todos, ojalá pues fuera lo más rápido posible, no siempre es así. Lo cierto es que son expedientes que se tramitan con mucha agilidad, que se reciben, bueno, pues no media tanto entre la posición de la demanda, ni la celebración del juicio, ni la posterior sentencia, y además nos consta que las agendas que proporcionan los de la Administración de Justicia muchas veces dejan hueco para precisamente prever este tipo de expediente de tramitación urgente e intentarlo solventar de la manera más rápida posible. El acto de vista se tiene que celebrar dentro de los 5 días, o sea, dentro de los 5 días desde que se ha interpuesto la demanda. Pues esto evidentemente no siempre es así. Lo que sí hemos detectado en alguna ocasión es que ya saben que las personas jurídicas deben mediar 15 días entre la notificación de una citación, y la fecha de vista, ¿no? Y aquí Fraternidad Mujer, por ejemplo, sería una entidad jurídica, ¿no? Sin embargo, sí que hemos visto que esto a veces se nos cita con muchísima celeridad, no de un día para otro, pero sí que hemos visto situaciones sobre juicios de impugnación de alta médica de 48 horas, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos un interés, ¿no? Y, importante, no se pueden acumular acciones, es decir, esa, digamos, celeridad que se le otorga al procedimiento evita que se debata sobre cualquier otra cuestión, aunque sea vinculante y afecte la incapacidad temporal, pero no se va a rebatir. Por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado, sobre todo en el inicio, ¿no? Porque ya ahora sí que está como más, o sea, más digamos, asentado por parte de los abogados y de los trabajadores, pero en el inicio a lo mejor se intentaba esa impugnación de alta médica, pues decir además que la base reguladora no era correcta, que había una infracotización por parte de la empresa, que no estaba bien hallado, que a lo mejor era un fijo discontinuo y faltaba introducir algún complemento, que además había causado baja por contingencia común 3 días después y que también pretendía que la sentencia se pronunciase también sobre ese segundo procedimiento. No, no. Aquí no se pueden acumular acciones. Solo se va a solicitar el suplico de la demanda que el alta médica se considere indebida y se le reponga la situación de incapacidad temporal. Nada más. No se va a poder ver nada más.
Y respecto de la sentencia, bueno, pues lo que nos recoge la norma es que se debe dictar en el plazo de 3 días, no cabe recurso, con lo cual nos jugamos toda una carta. Y por tanto, tanto las mutuas como los trabajadores, pues nos debemos armar, digamos, de razones para justificar, digamos, la decisión, ¿no? O bien esa impugnación que se pretende por parte del trabajador o ese mantenimiento de esa situación por parte de la mutua, ¿no? De los peritos, llevar toda la documentación necesaria para solventar esta decisión, porque desde luego no cabe recurso. Como ya hemos dicho antes, no va a condicionar esa sentencia, nunca va a condicionar otros procesos, o sea, digamos, otras circunstancias, otras situaciones que sí que podrían afectar, no se va a ver en este tema, serían objeto de otro pleito, ¿no? Y la sentencia siempre va a ser abierta, ¿no? La sentencia, en caso de que al trabajador se le dé la razón y se diga efectivamente el alta es indebida, pues lo que va a recoger la sentencia, lo recoge el artículo, ¿no? Que la sentencia que estima indebida el alta dispondrá de la reposición del beneficiario en situación de incapacidad temporal, en situación que viniera persiguiendo, hasta que haya una causa legal de extinción, ¿no? Lo que dice la norma es que, digamos, o por el transcurso del tiempo, esto fue lo que hubo cierta discrepancia y al final se ha solventado, y aunque supera los 730 días, aquí no hay, bueno, pues no hay mayor complicación, ¿no? Pero, ¿cuál es la causa legal de extinción? La causa legal de extinción es mayoritariamente cuando se produzca una resolución de alta médica. Entonces está claro que si nos encontramos que un trabajador recurre esa alta médica y que además por circunstancias, por prolongación del procedimiento inicial, porque se haya solventado, se haya demorado demasiado el expediente administrativo y además también el presidente judicial, bueno, pues haya superado con creces esos 730 días, lo que hace la mutua, lógicamente, si en caso de que la sentencia le dé la razón al trabajador, lo que hace es reponer, por supuesto, en situación de incapacidad temporal, lo que suele hacer la mutua es impulsar, ¿no? Un expediente administrativo de incapacidad permanente, ¿no? Lógicamente tendrá que citar al trabajador, ver cuáles son las circunstancias clínicas e impulsar que ese expediente, bueno, se ajuste, digamos, a la realidad administrativa que nos están imponiendo a su vez a nosotros las leyes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si, por ejemplo, un trabajador, además de impugnar esa alta médica, acude al servicio público de salud y causa baja por contingencia común, pero sin solución de continuidad, es decir, se emite un alta el 27 de octubre y acude el 1 de noviembre, ¿no? Bueno, pues lo que está claro, como la sentencia solo se va a pronunciar sobre el alta médica si ha sido debida o no, y la obligación, en caso de que se le estime al trabajador, se le repondrá en situación de incapacidad temporal hasta que haya una causa legal de extinción. La causa legal de extinción nos encontramos con nuestro procedimiento derivado de incapacidad temporal, o sea, incapacidad temporal derivada de enfermedad común. Por tanto, aquí hay un tope. A veces el trabajador dice, bueno, pues si yo he ganado el juicio, pues no has ganado el juicio, pero tienes otro procedimiento de incapacidad temporal que tendrás que regularizar. Y a lo mejor lo que tendrás que hacer es impulsar una determinación de contingencia, etcétera, ¿no? Pero cuidado con esto porque, bueno, pues en algunas ocasiones nos ha planteado, bueno, pues una serie de cuestiones y una serie de disgustos por parte de los trabajadores. Otra cosa también importante, puede que el trabajador esté en situación de desempleo, mientras esté percibiendo la prestación por desempleo, mientras está solventando este procedimiento, puede que el trabajador se haya incorporado al trabajo y, por tanto, en caso de que se estime la demanda y se anule esa alta médica, lógicamente la mutua tendrá que abonar esa prestación de incapacidad temporal. Eso es irrevocable. Pero el trabajador tendrá que devolver el salario o tendrá que devolver las prestaciones al SEP en el caso de que esté perdiendo desempleo. Muchas veces nos ha pasado que dice, bueno, pues que a lo mejor Soco está perjudicado, ¿no? Si este proceso de alta médica sale a mi favor, ¿no? A lo mejor es mejor impulsar un expediente de incapacidad permanente o una serie de circunstancias porque puede que en ocasiones pues, no salga como nos esperábamos, ¿no? Bueno,
Y ya, bueno, hemos finalizado lo que es el primer pilar que suponía esta exposición, y vamos a hablar ya lo que es del procedimiento administrativo de determinación de contingencia, que también se regula en el 1430-2009 en su artículo 6. ¿No? Pues este procedimiento administrativo de determinación de contingencia, pues igual, vamos a seguir la misma trayectoria. ¿Quién lo puede impulsar? Bueno, pues aquí sí que podemos impulsarlo por cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, cualquiera de los actores que intervengan en esta situación de incapacidad temporal. Lo puede impulsar el INS, lo puede impulsar el Instituto Nacional de la Marina, propio oficio, ¿no? Cuando detecta una situación de capacidad temporal, bueno, pues, no es por contingencia común, a lo mejor, y considera que es una contingencia profesional clara, cuando el propio Servicio Público de Salud también lo puede instar, ¿no? Por supuesto, lo puede instar el trabajador, lo puede instar la mutua colaboradora de la Seguridad Social. ¿Cuándo lo hace la mutua? Bueno, pues cuando ha expedido un parte de baja y bueno, un trabajador ha estado en un proceso de incapacidad temporal más o menos tiempo, y luego, a medida que se ha ido evolucionando ese proceso, recibe una documentación donde hace variar el criterio y considera que la contingencia del proceso de incapacidad temporal debe modificarse. Típico, por ejemplo, un accidente de tráfico, donde pues aparentemente sin itinere, aparentemente, bueno, pues un reconocimiento inmediato de lo que es un accidente de trabajo, ¿no? Y posteriormente se recibe a lo mejor informes toxicológicos donde hacen ver que hay una imprudencia temeraria. Bueno, una serie de documentación, porque se hace un atestado, se hace una serie de, se elabora un expediente paralelo, ¿no? Que puede inducir a que eso no es considerado contingencia profesional. ¿Qué pasa? Que las multas automáticamente, bueno, ninguna entidad gestora puede revisar sus actos declarativos en perjuicio del beneficiario, ¿no? Para ello, la ley 146 de la ley reguladora de la jurisdicción social, lo que te dice es que debes impulsar un expediente, ¿no? Un expediente de determinación de contingencia en este caso, y luego incoar un expediente judicial, ¿no? Entonces, en estos casos, por ejemplo, la mutua suele actuar de esa manera, ¿no? O cuando recibimos otra información, no sé, muchas veces pues en urgencias, no tiene el trabajador, y desde luego su relato, bueno, pues se piensa que efectivamente es un accidente de trabajo y que no hay la mayor interrogación, ¿no? Interrogante al respecto, ¿no? Y posteriormente, pues la empresa nos aclara que esto no ha sido así, que no trabajamos, cualquier circunstancia que te haga modificar, ¿no? Y bueno, la empresa, por supuesto, la empresa colaboradora, en algunas circunstancias, y bueno, pues no está claro si la empresa empleadora también lo puede hacer. En teoría sí, porque puede quedar perjudicada. Estoy hablando, por ejemplo, de enfermedades profesionales. A lo mejor un trabajador insta un expediente de determinación de contingencia que afecta a la empresa. ¿Qué hace? No se va a pronunciar. Nosotros hemos visto que no hay unanimidad al respecto. O sea, en teoría, y con la ley en la mano, podría. Digamos, no abona, no es beneficiaria, pero sí, digamos que puede ser perjudicada, ¿no? Hemos visto que incluso no todos los servicios del público, o sea, perdón, los INS actúan igual cuando hay una determinación de contingencia. Cuando lo normal es que se dirija a la mutua, ya lo contaremos cómo, no todos se dirigen a la empresa, ¿no? Yo recuerdo un caso que fue bastante llamativo, que era una empresa, una mayorista de óptica, y que hacía, bueno, pues, bueno, las gafas y demás, pero sobre todo, hablo de hace bastante tiempo, había en ese momento, se había innovado, o sea, se había traído una técnica, el mayorista, el empresario de un país, donde se hacían gafas graduadas de bucear, ¿no? Y esta gafas graduadas de bucear era una petición muy esporádica, y además, bueno, pues digamos, para profesionales de alto nivel, para bueno, pues, una serie de circunstancias. No era habitual esa demanda, ¿no? Y, por ejemplo, se presentó el encargado diciendo que tenía una dermatitis atópica y que había contraído pues una dermatitis como consecuencia de la realización de trabajo haciendo este tipo de gafas, ¿no? Y efectivamente se comprobó que en las manos tenía una escamación importante, y además él, sin haberse dado cuenta, pues había tocado la nariz, había tocado las orejas y demás, y tenía diferentes escamados y demás, de una manera pues, bastante agresiva, diferentes partes del cuerpo, ¿no?
lógicamente, bueno, pues se descubrió que tenía esa alergia a ese pegamento, le decía que había sido por la utilización de un pegamento a la hora de esta gafa, y que, bueno, pues había que, bueno, que dar una incapacidad permanente, en este caso fue parcial, y él le dio una presión. La empresa protestó y al final lo consiguió, ¿no? ¿Por qué? Porque el empresario decía, vamos a ver, este señor es encargado, este trabajo es atípico, o sea, no es muy esporádico, pero es más, las gafas no se pegan con pegamento, las gafas normales van a presión. Las únicas gafas que se pegan con pegamento son estas gafas de bucear graduadas, que además, y solo bueno, a la hora de hacer el biselado, y además, por supuesto, se distribuyen los EPIs, ¿no? Adecuados, porque además ese biselado perdón, se hace bueno, pues en una temperatura y demás, ¿no? Con lo cual, al final, pues la empresa demostró que el contagio había sido o bien accidental o bien provocado por el propio trabajador. Eso daba igual, ¿no? Pero lo cierto es que ahí no concurría una enfermedad profesional. Y el propio trabajador pues, tuvo que devolver esa incapacidad permanente, esa indemnización de la incapacidad permanente parcial que había recibido. Esto es atípico, esto no suele suceder y sinceramente a las empresas no se les suele dar participación activa, digamos, y mucha voz en estos expedientes de determinación de contingencia, ¿no? ¿Dónde se realiza, ¿no? ¿Dónde se insta ese procedimiento? Bueno, pues lógicamente, como siempre, ¿no? Al Instituto Nacional de la Seguridad Social y al Instituto Social de la Marina. ¿Cuándo se puede instar un expediente de determinación de contingencia? Desde el momento que se diste un parte médico de baja. Esto lo pone la norma, esto lo pone el 1430 del 2009. Lo que no pone es hasta cuándo. ¿Hasta cuándo puede instar un trabajador una determinación de contingencia? Bueno, pues ahí, una vez más, nos vamos a la Ley General de la Seguridad Social, a la ley supletoria, ¿no? Y nos vamos al artículo 53 respecto a la prescripción. ¿Qué nos dice el artículo 53? Bueno, pues que el trabajador tiene 5 años para impulsar ese derecho. ¿Cuándo empezamos a contar nosotros esos 5 años? Bueno, pues lógicamente no se empieza a contar a partir del parte médico de baja, porque no sabemos lógicamente cuánto va a durar esa capacidad temporal. Esos 5 años, hay un concepto doctrinal, ¿no? Y se empiezan a contar a partir de esa emisión de parte de alta médica. Bueno, ya hemos recordado el inicio, ¿no? Lo que es la retroactividad, que luego se ha consolidado en el Tribunal Supremo, pero al principio el derecho tiene una prescripción de 5 años y empieza a contar a partir de la emisión de parte de alta médica. ¿Cómo se hace? Pues, como siempre, hay un impreso oficial que se descarga de los organismos oficiales y responsables y hay que aportar la documentación médica. Y me reitero en lo que cuanto más mejor. Incluso si estamos pendientes de recibir alguna, decirlo, ¿no? Porque da pie a que el LINS, bueno, pues se mueva más. Y en este caso no hay efectos. El hecho de impulsar una especie de determinación de contingencia no tiene ningún efecto a la hora suspensivos como podría tener el de la incapacidad, o sea, perdón, de revisión de alta médica, ¿no? Bien, pues la empresa colaboradora, el Servicio Público de Salud o la mutua colaboradora de la Seguridad Social, el INSE es el receptor y estas 3 entidades, el INSE dirige a estas 3 entidades para comunicarles que un trabajador ha instado un expediente de determinación de contingencia, ¿no? El INSE tiene, una vez que haya constado ese expediente de determinación de contingencia, el INS y se lo envíe a las entidades afectadas, pues estas entidades afectadas tienen 4 días hábiles para resolver este expediente, para presentar la documentación y todas las alegaciones que estime pertinente. 4 días hábiles, además, improrrogables. En este caso, sí que es muy taxativa la ley, no te admite una ampliación de plazo y demás. Y hay veces bueno, pues que, por ejemplo, nosotros la multa nos vemos muy mermados. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un expediente del que no teníamos constancia. A lo mejor es un trabajador
que ni siquiera fue a la mutua en su momento, bueno, pues que tuvo su proceso de baja médica por contingencia común y que por las circunstancias que sea, considera que ese proceso de incapacidad temporal debía haber sido derivado de ese trabajo, o por enfermedad profesional, o sea, bueno, pues lo que sea, ¿no? Y muchas veces la mutua no tiene ningún tipo de información, ¿no? ¿Qué solemos hacer? Y 4 días hábiles es muy poquito. Se suele citar al trabajador, pues ver esa valoración, se puede solicitar esa información médica para pronunciarse. Hay veces que se siente trabajador, los trabajadores no vienen, pues nosotros lo que hacemos es aportar, es decir, pues poco podemos aportar, porque no podemos valorar la situación clínica que tiene este trabajador, aportamos las situaciones y demás, y les explicamos, bueno, pues en qué situación nos encontramos, ¿no? Igual que las mutuas y bueno, las entidades tienen 4 días hábiles para presentar las alegaciones y la documentación que estime pertinente, al trabajador, lógicamente, bueno, se amplía ese plazo, ¿no? Porque siempre va a tener más dificultades, ¿no? Y se le da 10 días hábiles para que presente esa documentación, ¿no? Para bueno, pues intentar que esa resolución administrativa, bueno, pues se incline a su favor, ¿no? También tiene 15 días hábiles, una vez iniciado todos los trámites de recabar esa información, el INS tiene 15 días hábiles para emitir la resolución. Por supuesto, necesita de la información del equipo de valoración de incapacidades, aunque no es preceptiva la decisión, no es vinculante, y el contenido, pues la resolución administrativa, bueno, pues puede tener varios contenidos, ¿no? En primer lugar, obligación de pronunciarse respecto a la determinación de contingencia, ¿no? El INS tiene que ser muy exhaustivo en ese aspecto, es decir, el proceso de incapacidad temporal deriva de contingencia común o contingencia profesional, ¿no? Es más, imaginemos que considere que no, que considere que efectivamente es derivado, o sea, que no le dé la razón, ¿no? Pero que además se haya, digamos, una concurrencia de patologías, ¿no? Pues el típico expediente, ¿no? Que estamos acostumbrados, bueno, pues que ese expediente paralelo a un proceso de revisión de alta médica, ¿no? Donde ya se va a pronunciar sobre ese segundo proceso. Bueno, pues debe especificar y decir, este segundo proceso deriva de contingencia común y no guarda relación con el anterior. O sea, se impulsa que sea lo más específico posible y lo más detallista posible para evitar, desde luego, malentendidos. También debe pronunciarse, y de hecho lo hemos visto, cuando concurren patologías, ¿no? Imaginémonos que un trabajador se encuentra de baja médica porque se ha roto un hueso, un fémur, y que durante su proceso de incapacidad temporal, pues oye, pues aflora un cáncer, ¿no? Pues, hombre, a veces que es muy sencillo y es tremendamente sencillo porque hay patologías que son mucho más importantes y más caras, pero otras veces no, pues hablamos de COVID, cuando el COVID, bueno, pues a lo mejor no están, o sea, es mucho más llamativo y mucho más incapacitante la lesión que tenga fuera del centro de trabajo, etcétera. Bueno, que tiene que ser muy preciso. Y se debe pronunciar sobre todo sobre los sujetos responsables. Esto es importante. ¿Por qué? Porque imaginemos que es un tema de contingencia común y que el trabajador, que el INS efectivamente determine que la situación de baja médica deriva de contingencia común. Pero debe especificar que, por tanto, el Servicio Público de Salud debe seguir prestando la asistencia médica y la Mutua X debe seguir prestando la prestación económica. O puede que convivan varias mutuas. Imaginemos que es una recaída y, por tanto, el trabajador en la recaída, muchas veces la incapacidad temporal, bueno, pues la mutua inicial a lo mejor es responsable, hablamos de la parte económica, es responsable de la base de cotización que tenía el trabajador cuando estaba asegurado en su momento y se produjo el primer proceso de incapacidad temporal, y ya en este segundo, que constituye una recaída, que también se considera derivada del trabajo de contingencia profesional, pues la segunda mutua, además de ser la responsable de prestar esa asistencia médica, pues también tiene que pagar esa cuantía adicional y demás. O sea, tiene que ser lo más preciso posible para evitar malentendidos. También tiene esa resolución administrativa, tiene valor de reclamación previa y se acude directamente a demanda. Bueno, y ya
En esta demanda, bueno, pues es recurrible su explicación, ya esta reclamación, o sea, tienes 30 días hábiles para presentar una demanda, no tienes 20 días, el consorcio ya es todo el necesario y simplemente, que ya no tenemos tiempo, simplemente terminar diciendo una cosa importante, que aunque no se presente reclamación previa, en la demanda no se pueden contener hechos que no se hayan contenido en el expediente administrativo. ¿Qué quiere decir? A lo mejor nos hemos encontrado trabajadores, ¿no?, que impulsan un expediente de terminación de contingencia por enfermedad profesional. Decíamos que la enfermedad profesional está estrictamente arreglada, ¿no? Y que luego en la demanda lo que consideran es un accidente de trabajo, porque, bueno, pues si no tiene encaje como enfermedad profesional, a lo mejor tendrían que sus dolencias como enfermedad de trabajo. Pues no. O sea, ahí sí que hay un defecto formal, porque lo que no se ha visto en trámite administrativo no se puede ver en demanda. Y bueno, pues muchas gracias por la atención, espero haberle ayudado y bueno, pues abierta a cualquier tipo de pregunta que quieran hacer. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Ana, por tan excelente ponencia. Agradecer, como no, a María Antonia Oliva como presidenta del excelentísimo Colegio de Graduados Sociales y por permitirnos el poder ser presentes en esta ponencia. Agradecer a todos los asistentes por la presencia y, bueno, pues comenzaríamos el turno de preguntas, que he visto ya hay alguna en el chat, y procedemos con ellas, si te parece, Ana. Mira, tenemos una por aquí que dice que cuando se superan los 720 días de baja, se le bloquean las bajas para otras patologías. ¿Qué se puede hacer en estos casos para seguir de baja por otro motivo? A ver, las bajas las da el Servicio Público de Salud. Son los diagnósticos. El INS lo que dice es que se le bloquea por igual o similar patología. A ver, ya juega con el diagnóstico. Bueno, hay dos cosas. El hecho de que se haya prolongado, digamos, esa situación de incapacidad temporal, puedes tener una recaída y lo que necesitas es una validación del INS. Se puede ir al INS y decir, ojo, que aunque yo he superado y tengo una similar patología, tengo otra vez esto, tengo una nueva intervención quirúrgica, tengo una nueva historia. Y muchas veces también lo que hemos visto, para evitar trámites burocráticos, si es coherente el Servicio Público de Salud o la mutua, pues le pone otro diagnóstico y así no hay ningún problema, ¿no? Muchas gracias. Bien, tenemos otra preguntita por aquí que nos dice que si en lugar de hacer una revisión de alta médica, el médico de cabecera emite la baja, ¿sirve igual que la revisión del alta? A ver, si esa baja médica posterior se ha emitido sin solución de continuidad, es decir, la mutua despide una alta médica el 26 de julio y el trabajador acude el 27 de julio al INS, o sea, perdón, al Servicio Público de Salud y se le emite el parte de baja médica, lógicamente en la resolución se dice que esa impugnación, o sea, esa alta médica no era coherente, pues automáticamente se anula, porque es que no hay tiempo cronológico para desvincular un proceso de otro, ¿no? Pero si no ha mediado, no ha sido al día siguiente, sino ha mediado 4 días, 3 días, me da igual, pues ya sí que hay un tope, ¿eh? O sea, ya sí que se puede, digamos, defender, decir, oye, la impugnación de alta médica va hasta aquí, ¿eh? Perfecto, muchísimas gracias. Bien, y tendríamos otra por aquí, vamos a ver. ¿Qué pasa con las altas emitidas por los servicios públicos de salud? Bueno, pues en principio no está arreglado, ¿eh? Porque en lo que es el 1430 lo que dice es alta médica emitidas por la mutua, menos de 365 días, alta médicas emitidas por los servicios, o sea, perdón, por las entidades gestoras. ¿Qué pasa? Que hay veces que el alta lo emite el INS, porque tiene la facultad, digamos, en cualquier momento de intervenir. Entonces, si aunque lo emita el servicio, o sea, no, perdona, si el procedimiento que se siga en el Servicio Público de Salud sea de contingencia común, el alta se ha dado al INS, pues puede impulsar este expediente administrativo. Si no, pues le queda acudir a la vía judicial. No hay, en principio no hay ningún procedimiento específico para ello. Los impresos tampoco lo ponen. O sea, no sé si podría colar
en el procedimiento de disconformidad de alta, no de revisión alta médica. No lo pone. Pero bueno, en principio siempre le queda la vía judicial. Perfecto. Mira, tenemos otra que nos dice: las mutuas raras veces dan baja por estrés laboral. Al final se gana en juicio, lo que echa para atrás a mucha gente. ¿Qué se puede hacer en estos casos? A ver, el estrés laboral es un diagnóstico, es una enfermedad del trabajo, y la enfermedad del trabajo tiene que demostrar que sea causa exclusiva. O sea, no es que, por eso es muy difícil sostenerlo, ¿no? La empresa siempre se le pide, opinión a la empresa, ¿no? Ese volante de solicitud de asistencia que es preceptivo, y la empresa siempre lo va a negar. Entonces, no siempre se gana, hay veces que efectivamente hay componentes subjetivos y una serie de cosas, ¿no? Otras veces no, evidentemente se atestigua que hay un estrés laboral y demás, ¿no? Vamos a ver, eso es un tema de diagnóstico, no es un tema de revisión de alta médica. Lógicamente, si luego se determina que es la contingencia derivada de accidente de trabajo, pues se reconduce la situación, ¿no? Muy bien. Bien, hay otra cuestión por aquí que nos dice que, si no ha entendido mal, la empresa también puede iniciar el procedimiento de determinación de contingencia, y si lo puedes confirmar, si que lo ha entendido bien, y en tal caso difícil lo tiene la empresa para la prueba médica. Depende. A ver, yo no he visto nunca que la empresa lo impulse. En teoría, no lo tiene prohibido. En teoría no tiene acción porque no paga. Pero cuando es un tema de enfermedad profesional, sí que es perjudicado. O sea, yo creo que ahí tendremos que jugar con el interés. La prueba médica, yo me estoy remitiendo sobre todo a enfermedades profesionales. Pues está claro, la enfermedad profesional es actividad y lesión. ¿Y cómo se demuestra esto? Pues imaginemos una hipoacusia. Bueno, pues se puede decir, oiga, es que mis niveles de ruido son X, son los reglados. O sea, yo no lo he visto, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que tampoco se prohíbe. Entonces, sí que es verdad que el INS no suele contar con ellos. Hay INS que sí, que, bueno, pues sobre todo en temas, la pregunta que se ha hecho antes, en temas a lo mejor que impulsa al trabajador sobre determinación de contingencia, por estrés laboral, por conflictividad laboral, por temas de ansiedad. No todos los INS, A veces el INS acude a la empresa para que cuente realmente cuál es la situación, ¿no?, del trabajador, y le da pie a alegaciones. Eso no sucede siempre. Entonces, yo no puedo decir ni que sí ni que no. En teoría sí, pero no hemos visto ningún expediente que haya impulsado una empresa y que haya salido hacia adelante. El que les comentaba de la enfermedad profesional, lo tuvimos que reconducir la mutua a través de lo que nos dijo la empresa, ¿no? Decir, oiga, que tenemos ya información nueva, información actual, y vamos a la mutua, ¿no? Porque en su momento no le dio el INS pie para que, bueno, pues se pronunciase respecto a ese particular. Muchísimas gracias. Bien, pues si no hay más preguntas... perdón, nos dicen por aquí que todo esto ha provocado que el trabajador se vaya con enfermedad común en vez de profesional, lo cual es más fácil que la mutua tenga difícil para dar el alta al trabajador y continúe más en la baja. Bueno, a ver, yo creo que sensibilidad frente a problemas de ansiedad sí que hay, ¿eh? O sea, se refiere a eso el compañero, ¿no? Sí que hay. Y de repente si se demuestra un entorno, porque antes solo se daban bajas se tenía que dar una situación de acoso laboral, pero sí que ya tenemos sentencias que nos dicen que no se tiene por qué dar una situación de acoso laboral, sino simplemente el hecho de percibir el trabajador esa conflictividad, esa inquietud, ese estrés, pues lógicamente puede determinar que hay un vínculo laboral y está claro que es un accidente de trabajo. O sea, yo creo que, bueno, se intentan desde luego ser serios, ¿no? Porque a nadie nos interesa ni perder sentencias porque sí, ni perder resoluciones de determinación de contingencias porque sí, ni a los trabajadores, evidentemente, menos todavía, ¿no? Muchísimas gracias. Bien, nos cuentas si podrías hacer llegar este tipo de sentencia alegada. Entiendo que será la de la enfermedad profesional.
Eso es. Vale. Sí, claro. Perfecto. Muchísimas gracias. Bien, nos hablan de, también la baja por patologías psicológicas en algunos casos y por desgracia se han convertido en un arma para los trabajadores de respuesta a disputas con la empresa, sanción disciplinaria, baja IT, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues, a ver, un tema de ansiedad es una enfermedad del trabajo, ¿vale? Una enfermedad del trabajo, para que se considere accidente trabajador, se considere accidente de trabajo, tiene que ser causa exclusiva. Entonces, lo primero que hay que hacer es descartar que no haya otras circunstancias personales que la propia condición del trabajador le haga percibir las cosas de una manera que no son, que son realidades que son diferentes, ¿no? Es una cuestión de prueba. Hay veces que la conducta del trabajador, digamos, te hace ver que es un inconformista, que no está conforme con nada, o sea, que cualquier decisión de la empresa altera. Hay veces, nosotros hemos ganado determinaciones de contingencia porque hemos demostrado esto de decir, ¿qué tiene que hacer la empresa para que ese trabajador esté a gusto? O sea, porque, no sé, pues si pide teletrabajo, se le da el teletrabajo, pero resulta que no quiere, porque no sé, o sea, nos ha pasado, ¿no? Ahora con bueno, pues un montón de casuísticas. Yo creo que es una cuestión de prueba y bueno, hay sensibilidad y hay sensibilidad a favor de los trabajadores, desde luego eso lo estamos viendo, ¿no? Porque antes sí que había menos inclinación hacia el trabajador. ¿Por qué? Porque tenía que demostrarse ese acoso, lo que he dicho antes. Y el acoso es un delito. Entonces, podía tener unas consecuencias para la empresa importantes. Ahora no. Ahora es verdad que hay muchas personas con ansiedad, ¿no? Pero, insisto, eso es una cuestión de prueba y es una cuestión de ir descartando y ver las circunstancias que... me encantaría decir otra cosa, pero es que no puedo decir nada más, ¿no? Y ver, bueno, qué circunstancias son las que realmente contribuyen y cuál es la actitud que tiene tanto el empresario como el trabajador o lo que sea a favor de esto, ¿no? Entendido. Al final es una situación de carga de prueba por las partes. Bien, tenemos otra cuestión que nos hablan, en este caso, de la baja por riesgo de embarazo, que nos dice que ha aumentado la semana en la que se da la baja. Entiendo que estamos hablando de la prestación de riesgo de embarazo. Si la empresa no tiene dónde colocar a la trabajadora, en la actualidad se están dando la baja por dolores musculares, hasta que se llegue a la semana en la que se da la baja por riesgo de embarazo, ¿qué se puede hacer? A ver, esos son protocolos, ¿eh? Está el embarazo de riesgo y el riesgo por el embarazo. Si desde luego la empresa no puede reubicar a la trabajadora, es que depende de la profesión que tenga, ¿no? Si es una dependienta, bueno, pues hay una serie de protocolos que ya automáticamente la trabajadora adquiere esa condición y se le da esta prestación, ¿eh? A mí me consta, por ejemplo, bueno, pues mientras se solventa incluso el Servicio Público de Salud, pues lo que estaba diciendo la persona que plantea la pregunta, ¿no? Se le emite parte de baja médica, pero en principio un expediente, ¿qué se exige para un expediente de riesgo de embarazo? Bueno, un informe del Servicio Médico de Prevención, donde te diga bueno, cuáles son las funciones que hace la trabajadora, un informe médico que hace la mutua, lógicamente, o sea, perdón, el informe médico del Servicio Público de Salud, el informe médico que hace la mutua y bueno, la posibilidad o no de reubicación por parte de la empresa. Y cuando la empresa, generalmente, cuando la empresa no tiene posibilidad de reubicación, ahí sí que son sensibles, ¿eh? Y desde luego si va, ya no te digo si va al juzgado, lo que pasa que puede tardar, ¿no? Aunque estos sí que son también de celeridad, ¿no? Lo gana, porque sí que hay cierta sensibilidad respecto a esto, ¿eh? Bien, muchísimas gracias, Ana. Bien, pues si no hay más cuestiones, pasamos, si os parece, al tema de la encuesta. Agradecer nuevamente a todos los asistentes la presencia. Esperamos contar con todos vosotros para las futuras y sobre todo poder seguir siendo de utilidad, que seguimos estando a vuestra disposición.